días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Moreno y nos encontramos aquí en su canal Soluciones Infinitas, donde las matemáticas no son difíciles. El día de hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con vectores. El tema se llama vectores unitarios. Vamos a definir qué es un vector unitario. Por definición, un vector unitario es aquel cuya magnitud vale 1. Es decir, si tengo un vector de las coordenadas que sean y le calculo su magnitud y su magnitud me da 1, entonces ese vector es unitario. Voy a tener aquí, tengo tres vectores y me piden que encuentre la magnitud de cada uno de los vectores. Ustedes recordarán que si yo tengo un vector de coordenadas A1, B, 1, 2, la magnitud del vector A es la raíz cuadrada de la coordenada en X al cuadrado más la coordenada en Y al cuadrado. Así es como habíamos definido que se calculaba la magnitud de un vector. Entonces, para este vector, en el inciso A tenemos al vector A. Entonces, la magnitud del vector A sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado sería 9, más 16, esto me quedaría raíz de 25 y esto me daría 5. Como la magnitud de este vector vale 5, entonces el vector A no es un vector unitario, porque su magnitud me tiene que dar aquí 1. Para el ejemplo del inciso B, la magnitud del vector B se calcularía entonces como la raíz cuadrada de 1 al cuadrado sería 1, más esta raíz de 3, al elevarla al cuadrado me quedaría 3. Y esto me quedaría raíz de 4 y raíz de 4 vale 2. Este vector tampoco es unitario. Vamos a analizar el vector C. Si calculo la magnitud del vector C, me quedaría la raíz cuadrada de ¿quién? Esto lo elevo al cuadrado. 2 al cuadrado me quedaría 4. Como tengo raíz de 13 y le elevo al cuadrado, la raíz cuadrada se elimina y solamente me quedaría 13. Más, le sumo la coordenada en Y. 3 al cuadrado sería 9. La raíz de 13 al elevarla al cuadrado me quedaría 13. Observo que adentro de la raíz cuadrada me quedan unas fracciones cuyo denominador es 13. Entonces me quedaría 13 abajo como denominador y tendría que sumar 4 más 9. 4 más 9 es 13 entre 13 y 13 entre 13 es 1 y raíz de 1 es 1. Entonces, este vector, el vector C, se dice que es un vector unitario. ¿Queda entendido el concepto de vector unitario? Este vector no lo es, este vector no lo es, este vector sí lo es. Vamos a borrar el pizarrón para hacer algunos otros ejemplos relacionados con ese tema. Regresamos en un momento. Regresado, ya borramos el pizarrón, continuamos con el tema de vectores unitarios. Vamos a tomar como ejemplo al vector A que usamos hace rato, que tiene de coordenadas 3,4 y cuya magnitud vale 5. En un video anterior vimos algo que se llama multiplicación escalar. ¿Qué es la multiplicación escalar? Es cuando agarro una constante y la multiplico por un vector. Habíamos dicho en aquel entonces, en el video anterior, que cuando yo agarro a una constante y la multiplico por un vector, lo que ocurre es que las coordenadas originales del vector cambian, se modifican. Pero no es lo único que se modifica, sino que también se modifica su magnitud. En el video pasado también tomé de ejemplo al vector 3,4. El vector 3,4 que ya teníamos, que su magnitud vale 5, cuando el vector A se multiplica por 2, las coordenadas del vector A también se multiplican por 2, de tal manera que el 3 se transforma en 6
y el 4 se transforma en 8. A este vector, al calcularle la magnitud de este vector me quedaba 36 más 64, me queda raíz de 100 y esto me queda 10. Es decir, el vector A original tiene magnitud de 5. Aquí les hago una pregunta. ¿Por qué constante o por qué escalar debo de multiplicar al vector A para que su magnitud valga, inciso A, 10, inciso B, 15, inciso C, 1? Observen, al vector A, cuyas coordenadas son 3,4 y cuya magnitud original vale 5, habíamos dicho en el video pasado que si yo a un vector lo multiplico por una constante, las coordenadas cambian, pero no solamente cambian las coordenadas. Habíamos dicho que esta constante se llama escalar porque el vector se hace a escala. Entonces al multiplicarlo por 2, el vector original se hace el doble de largo. Al hacerse el doble de largo, la magnitud también se hace el doble de largo. Por eso es que la magnitud de pasar de 5, pasa de 5 a pasar a 10. Entonces, aquí es donde cuando me preguntan por qué constante debo de multiplicar al vector A para que la magnitud valga 10, aquí la respuesta es que aquí tengo que multiplicar al vector A por una constante que valga 2. Y si me dicen, ¿qué constante debo de multiplicar a A para que ahora la magnitud valga 15? Pues muy fácil. Si a 5 lo multiplico por 3, entonces la magnitud del vector se va a convertir también en 15. Vamos a corroborarlo. Si al vector A lo multiplico por 3, las coordenadas originales, que serían 3 y 4, al multiplicarse por 3 cambiarían a 9,12. Entonces, la magnitud del vector 3 veces A sería la raíz cuadrada de 9 al cuadrado, sería 81, más 12 al cuadrado serían 144. Hacemos una pequeña pausa para traer una calculadora. Perdón, ya regresé por la calculadora. Aquí me quedaba que 81 más 144 son 225 y la raíz cuadrada de 225 es 15. Es decir, al vector A, si lo multiplico por 3, las coordenadas aumentan, pero también aumenta su magnitud. ¿Cuánto aumentó? Aumentó al triple. Entonces, aquí la respuesta para el inciso B es que la constante debe de valer 3. Y ahora, una pregunta interesante. Tengo un vector de coordenadas 3,4 cuya magnitud vale 5. Si ahora quiero que la magnitud valga 1, ¿qué constante debo de poner aquí con A multiplicándolo para que ahora la magnitud me dé 1? Cuando multipliqué al vector A por 2, este 5 también se multiplicó por 2 y me dio 10. Cuando al vector A lo multipliqué por 3, esta magnitud se multiplicó por 3 y me dio 15. Si quiero que este número se cambie de 5 a 1, entonces ¿cuál debe de ser la constante por la que debo de multiplicar al vector A? Pues muy fácil, por un quinto. La constante por la que debo de multiplicar al vector A tiene que ser un quinto. Es decir, el vector A, si lo multiplico por un quinto, me va a quedar lo siguiente. Un quinto que multiplica. El vector A tiene de coordenadas 3,4. Y multiplico un quinto por 3, me va a quedar 3 quintos. Un quinto por 4, me va a quedar 4 quintos. A este vector, si yo le calculo su magnitud, me quedaría 3 al cuadrado, 9. 5 al cuadrado serían 25. Más
4 al cuadrado serán 16 entre 5 al cuadrado, 25. Tengo el común denominador que es 25, lo pongo y sumo 9 más 16. Y 9 más 16 me da 25. Y 25 entre 25, eso me da 1. Y la raíz de 1 me da 1. Es decir, estas son las coordenadas de un vector unitario. El vector A no era un vector unitario. Y sin embargo, ahorita encontramos que el vector A lo pudimos encontrar las coordenadas de cómo el vector A se puede convertir en un vector unitario. ¿Y cómo fue eso? Que al vector A lo dividí entre 5 o lo multipliqué por un quinto. Este 5 está relacionado con la magnitud original del vector A. Entonces, si yo quiero tener un vector unitario, si yo quiero formar un vector unitario, esta simbología significa vector unitario. Si le pongo una A ahí, significa el vector unitario que procede del vector A. Si yo tengo un vector que no es unitario y quiero encontrar un vector que sí sea unitario, lo que tengo que hacer es simplemente agarrar al vector y dividirlo entre su magnitud. Como ocurrió aquí, en este vector A. El vector A tenía de coordenadas 3,4 y magnitud de 5. Para que este vector se convirtiera en un vector unitario, observen qué le pasó a la coordenada 3. La coordenada 3 se convirtió en 3 quintos. Y la coordenada de 4 se convirtió en 4 quintos. ¿Quién es el 5? El 5 es la magnitud del vector A. Entonces, un vector unitario lo vamos a poder encontrar siempre agarrando el vector y dividiéndolo entre la magnitud del vector. Realmente lo que es la operación de división no está justificada en lo que son vectores. En los vectores solamente está la operación de multiplicar. Entonces aquí podemos decir que en lugar de dividir, aquí la operación de encontrar un vector unitario es poner el recíproco de la magnitud del vector A multiplicado por el vector A. Un vector multiplicado por una constante. Eso sí lo vimos. Una constante multiplica un vector y lo que hace es que esa constante multiplica a cada una de las componentes. Sin embargo, en algunos libros lo van a encontrar así o lo van a encontrar así. Y de cualquiera de las dos maneras, las dos cosas significan realmente lo mismo. Vamos a dejarles aquí para hacer algunos ejemplos y borrar el pizarrón. Regresamos en un momento. Ya borramos el pizarrón y vamos a hacer algunos ejemplos de cómo encontrar vectores unitarios. Por ejemplo, dado los siguientes vectores, encuentre sus vectores unitarios. Aquí me dan el vector A, que tiene de coordenadas 4, menos 7. Para encontrar el vector unitario, necesito al vector y necesito su magnitud. Entonces, el vector A tiene de coordenadas 4, menos 7. Y si encuentro la magnitud del vector A, me quedaría la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, sería 16. Más menos 7 al cuadrado, sería 49. Es decir, 16 más 49 me quedaría raíz de 65. Como raíz de 65 no es exacta, se deja de esa manera, se deja expresada como raíz de 65. Entonces, para encontrar el vector unitario del vector A, tengo que hacer lo siguiente. Al vector A de coordenadas 4,7 se divide entre raíz de 65. Es decir, agarro este 4 y lo divido entre raíz de 65. Agarro la coordenada en Y, que es menos 7, y la divido entre raíz de 65 y me queda de esta manera. Y este es el vector unitario. ¿Cómo puedo saber si este vector es unitario o no? Muy fácil, simplemente le puedo encontrar la magnitud. Si a este vector le encuentro la magnitud, nada más para verificar si es un vector unitario,
me quedaría la raíz cuadrada de ¿quién? Esto lo elevo al cuadrado. 4 al cuadrado me quedaría 16. Entre la raíz cuadrada al elevarla al cuadrado se elimina y me queda 65. Más menos 7 al cuadrado me queda 49. Entre raíz de 65 al elevarla al cuadrado me queda simplemente 65. Como tengo el mismo denominador 65, pongo solamente una vez el 65 y sumaría 16 más 49. Y 16 más 49 nos va a dar 65 en la parte del numerador y 65 en la parte del denominador. Y esta división me da 1 y la raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces, el vector unitario del vector A se encuentra de esta manera. Estas son las coordenadas del vector unitario. ¿Sí queda entendido cómo se encontró? Voy a borrar el pizarrón para hacer el inciso B. Para el inciso B, me dan el vector B igual a las coordenadas menos 3,5 y de este vector tengo que encontrarle su magnitud. La magnitud del vector B va a ser la raíz cuadrada de ¿quién? Menos 3 al cuadrado es 9, más 5 al cuadrado sería 25. Y 25 más 9 me quedaría raíz cuadrada de 34. Entonces, el vector unitario que proviene del vector B va a ser igual a dividir al vector B entre la magnitud del vector B. Entonces, las coordenadas del vector B van a ser menos 3 entre la magnitud que sería raíz de 34, coma 5 entre raíz de 34. ¿Queda entendido el procedimiento? Está demasiado sencillo, ¿verdad? Voy a dejar que ustedes como espectadores encuentren el vector unitario de este inciso C. Pueden ponerlo en la caja de comentarios y yo les digo si lo que encuentran está correcto o no. Borraré el pizarrón y veremos la última parte de este tema de vectores unitarios. Hay dos vectores unitarios muy importantes en los ejes X y Y. En los ejes X y Y existen dos vectores muy importantes. Son muy importantes porque son unitarios. Por ejemplo, aquí tenemos los ejes X, el eje Y sobre el eje de las X, en la parte positiva, hay un vector llamado Y. Y en el eje de las Y hay un vector llamado J. A veces los van a encontrar así o a veces los van a encontrar con una pequeña capucha. De tal manera que los van a encontrar de esa manera en algunas bibliografías. El vector Y es un vector unitario y el vector Y tiene de coordenadas 1,0. El vector J es un vector unitario y tiene de coordenadas 0,1. Si ustedes mentalmente le encuentran la magnitud al vector Y, sacarían la raíz cuadrada de ¿quién? 1 al cuadrado es 1, más 0 al cuadrado es 0. Y esto les queda raíz de 1 y esto les da 1. Es decir, el vector Y sí es un vector unitario. Y si hacen la misma operación con J, se van a dar cuenta que el vector J también es un vector unitario. Bueno, esta Y y esta J la vamos a ocupar para lo siguiente. Imaginen por un momento que ustedes tienen un vector A de coordenadas 3,4. Pero voy a decir o voy a suponer que este vector provino de la suma de otros dos vectores. Es decir, me voy a imaginar
que yo tenía un vector de coordenadas 3,0 más un vector de coordenadas 0,4. Si ustedes están viendo este video, es porque vieron también el video anterior. Y el video anterior habla acerca de cómo se suman dos vectores. Si ustedes tienen un vector 1 y un vector 2 y los van a sumar, ¿qué es lo que hacen? Suman la coordenada en X con la coordenada en X y suman la coordenada en Y con la coordenada en Y. Entonces lo que voy a hacer es suponer que este vector provino de la suma de dos vectores. Un vector tiene de coordenadas 3,0 y otro vector tiene de coordenadas 0,4. Si yo sumo estos dos vectores, voy a observar que sí me da efectivamente el vector A. Sumaría 3 más 0, me daría 3. 0 más 4, me daría este 4. Hasta ahí estoy bien. Pero también voy a suponer que a este vector, cuando vieron el tema de multiplicación de una constante por un vector, voy a suponer que este 3,0, es un vector que fue multiplicado por 3. Es decir, este 3 lo voy a sacar como factor común y me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar 3 que multiplica a 1,0. Y esto es el mismo vector que está arriba. ¿Cómo lo puedo verificar? Porque esta constante, al multiplicar a este vector, recuerden que esa constante multiplica a la parte en X y esa constante multiplica a la parte en Y. Es decir, 3 por 1 les va a quedar 3 y 3 por 0 les va a quedar este 0. Hasta ahí estamos correctos. Y de la misma manera, a este vector de coordenadas 0,4 le voy a sacar factor común, el 4, para que me quede 4 que multiplica a 0,1. Y todo esto que hice, lo hice con la siguiente intención. Esto que tenemos aquí, ¿quién es? Es el vector y. Y 0,1, esto que tenemos aquí, ¿quién es? Esto es el vector j. Esto es el vector y esto es el vector j. Entonces, al vector a, que tiene de coordenadas 3,4, lo puedo poner de la siguiente manera. 3i más 4j. Es decir, esta era la única representación de un vector que se había estado manejando o que habíamos utilizado. Habíamos dicho que un vector se representaba de esta manera, pero ahora estamos viendo que un vector también se puede representar de esta manera. El 3, que es la coordenada en X, le vamos a poner la Y. La Y es el vector unitario que está en el eje de las X. Y la parte en Y, que es el 4, le vamos a poner la parte en J. Si se dan cuenta, ya no tenemos los símbolos de mayor que, ni tampoco tenemos coma. Este vector que está aquí es 3i más 4j. ¿Entendido? Borraré el pizarrón para finalizar este video con un par de ejemplos más. Regresamos. Ejemplos. Si a mí me dan el vector A y el vector B, a mí me pueden dar el vector A de esta manera, o también me pueden decir que el vector A es menos 7i menos 6j. Observen que el signo que tiene la parte en X es el mismo signo que aparece aquí. El signo que aparece en la parte en Y es el mismo signo que aparece aquí en la parte en Y. Solamente la parte en X tiene ahora la I y la parte en Y ahora tiene la J. Si tengo el vector B, me lo pueden dar de esta manera, o también el vector B me lo pueden dar como 3i menos 5j.
y ambas expresiones me representan exactamente lo mismo. Vamos a dejarle hasta aquí y continuamos con estos temas de vectores en otro video más. Espero que haya quedado entendido. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos.